En esta segunda clase sobre Bacon vamos a continuar con el aspecto más específicamente metodológico del proyecto de la restauración del saber. Ya vimos cuáles son los objetivos de la nueva ciencia, el diagnóstico que Bacon hizo, vimos básicamente los elementos constitutivos de la naturaleza baconiana y cómo se da la articulación entre ciencia y poder o entre saber y poder, la relación entre causas y efectos, etcétera, que tienen que ver con el objetivo final, los objetivos finales de esta nueva ciencia. Así que ahora vamos a ver cuáles son los caminos que Bacon se propone para conseguirlo y constituye lo que en la clase sobre revolución científica yo presenté con la denominación de vía experimental. Primero podemos ver cómo él presenta el ser humano, la figura del hombre. Esto está en el comienzo del Novum Organum, que es definido al hombre como ministro e intérprete de la naturaleza, y dice que el hombre obra y entiende tanto cuanto ha penetrado en el orden de la naturaleza con la acción o con la mente, mas no sabe ni puede. En esta mirada está también condensado de alguna manera lo que estuvimos viendo en la clase anterior con respecto a estas dos dimensiones de el saber teórico y el poder práctico, ¿no? Lo que a veces se llama ciencia y poder. Entonces, para el ser humano, el orden de la naturaleza puede ser penetrado, puede ser comprendido, tanto con la mente, con el conocimiento de las causas, de las formas, como con la acción, es decir, con la intervención, con la producción de efectos de acuerdo con las reglas que podemos obtener del conocimiento de las causas. Siempre está esa dualidad, esos dos componentes. Y a su vez aparece ya en este primer aforismo la palabra intérprete, que va a tener mucho peso en el proyecto baconiano, porque él cree que lo que constituye su metodología es una interpretación de la naturaleza, es decir, una lectura de lo que es la naturaleza, del libro de la naturaleza. Él usa esa imagen que es muy extendida en su tiempo y que tiene también unos cuantos siglos de historia. Entonces él cree que la nueva ciencia lo que tiene que hacer es interpretar, leer el libro de la naturaleza y de una forma metódica, y el método que elige Bacon, que construye, que desarrolla, se llama inducción. Y a su vez el ser humano es un ministro, es un asistente de la naturaleza, es alguien que complementa la naturaleza, que la transforma, que la invierte, que la recrea, que hace un montón de cosas con ella. Más adelante vamos a ver un poco más precisamente de qué se trata, lo que puede hacer. Una cosa importante que yo quiero mencionar también es la razón por la cual el libro donde Bacon presenta ese proyecto de interpretación de la naturaleza y la metodología nueva que propone se llama Novum Organum. Tal vez lo hayan visto ya, la palabra organum, que significa en latín instrumento, la palabra originariamente viene del griego, que es organon. Esa palabra organon es la que se había utilizado para designar al conjunto de obras de lógica aristotélica, ¿no? Organon es el instrumento que nos sirve para razonar, para conocer, para establecer relaciones entre premisas y conclusión, etcétera, etcétera. Entonces Bacon, con toda la intención, retoma esa palabra, que se sabe que tiene una marca que lo liga con la tradición aristotélica, que sigue siendo muy importante, como ya hemos visto, en el medio académico del siglo XVII, y le agrega este adjetivo que es tan típicamente marca de la modernidad. Agrega la palabra novum, nuevo, para justamente designar
que lo que él está proponiendo es una nueva lógica científica. Es decir, algo que es diferente al pasado, pero que además quiere superarlo, quiere ser mejor. Aquí hay esa mirada hacia el futuro, esa mirada de prospectiva y de mejoramiento y de aceleración de los cambios para lo mejor, que es una marca de la modernidad y en la que Bacon está en este sentido muy enrolado. Bien, un elemento muy importante antes de que Bacon defina cómo debe ser la metodología científica, la interpretación de la naturaleza a través de la inducción, es cómo él describe la situación de la mente humana en este estado, en el estado poslapsario, después de la caída. Y él dice que la mente humana está asediada, rodeada de ídolos, él elige esta denominación, que los explica como nociones falsas o, decimos nosotros, prejuicios que siempre están en la mente humana, que la asedian constantemente y dificultan su acceso a la verdad, al conocimiento de la naturaleza. La palabra ídolos nos remite también a otra palabra griega, eidola, imagen, y el sentido en el cual él lo está usando es de una falsa imagen, de una imagen distorsionada. También los ídolos son meras apariencias, no son verdades. Es parte del vocabulario que usaba Platón en la caverna, cuando lo que veían los que estaban encerrados en la caverna eran proyecciones sobre la pared de la caverna, sombras, pero que no eran realidades, eran meros eidola, imágenes. Entonces, tiene esa carga de lo que parece verdadero, pero no lo es. Y como parece verdadero, nos confunde y nos crea prejuicios para interpretar lo real, lo que es externo a la mente. También la palabra ídolo tiene otra tradición ya vinculada con el judeocristianismo, que es el falso Dios, que es adorado por el pueblo hebreo, ¿no? En algunos episodios del Antiguo Testamento. Y que esos falsos dioses están también representados en imágenes, pero entonces siempre tienen la marca de la falsedad, de la confusión. Bacon piensa, o mejor dicho, describe a la mente en varias ocasiones como si fuera un espejo que refleja la naturaleza, que tiene la capacidad de reflejarla, y la idea de reflejo significa la idea de conocimiento, de acceder a ella y volver a presentarla, representarla a la naturaleza en la mente. Pero cuando la mente está cargada de ídolos, esos ídolos funcionan como distorsiones del espejo, lo deforman la superficie del espejo, ya no es pareja y pulida, sino que tiene marcas, rayones o está partida o está rota, y entonces ese espejo ya no representa lo real como es, sino que lo distorsiona de acuerdo con esas deformidades que constituyen los prejuicios idólicos. Entonces, para poder obtener un conocimiento científico adecuado, ¿qué es lo que debería pasar? Deberían ser expulsados esos ídolos, debería pulirse el espejo de la mente, y eso se puede lograr poniendo en práctica el método inductivo o la interpretación de la naturaleza. Es decir, él piensa que no es que se puede limpiar el espejo, pulirlo y que la mente quede sin manchas, sin prejuicios, sin ningún asedio de falsas nociones, sino que eso se hace en el mismo momento en que se practica la inducción, con todos los componentes que requiere la inducción, como vamos a ver un poco más adelante. Para terminar la presentación de esta teoría de los ídolos, hacemos un breve repaso de la clasificación que él hace, que cuando ustedes lean la selección de textos van a poder profundizar un poquito más. Él distingue estas 4 clases, a unos los llama los ídolos de la tribu,
Esos son los ídolos que tienen todos los seres humanos. Quiere decir, la tribu representa a la especie humana, la raza humana. Y son ciertas tendencias que tenemos todos los seres humanos, que están instaladas con nosotros, y además él considera que son innatas, las traemos con nosotros. Los que son más característicos son los prejuicios, por ejemplo, teleológicos. Como los seres humanos estamos acostumbrados a movernos de acuerdo a nuestros fines, a nuestras intenciones, a causas finales, porque cuando hacemos algo, la mayoría de las veces lo hacemos con conciencia y con la finalidad de conseguir alguna cosa que nos resulta buena o evitar algo que nos resulta malo. Entonces, eso que es constitutivo de nuestra identidad humana, lo proyectamos a la naturaleza. Funciona como un prejuicio antropomorfizante. Y entonces leemos la naturaleza o interpretamos la naturaleza todo el tiempo como si también el agua, el viento, todos los componentes de la naturaleza se movieran con intencionalidad, con finalidad. Y ese es un prejuicio humano que tenemos nosotros. Otro prejuicio humano está en la idea de remontar siempre todo a una causa distante y primera y general, a una generalización que explique todo. Y así hay otros ejemplos más que siempre apuntan a que lo que logran es una mirada antropomórfica del mundo. Según cómo nosotros somos, interpretamos la naturaleza. Y lo que Bacon dice es que debemos sacar todo ese componente humano para interpretar la naturaleza tal cual es. Otro tipo de ídolos son los que él llama ídolos de la caverna, y ahí ya está hablando de características que son dependientes de cada individuo, de acuerdo a la educación que recibió y a su propia subjetividad, a sus propias tendencias que son constitutivas de su carácter. Digamos, como por ejemplo, hay ciertas personas que tienen más gusto por las cosas nuevas que por las ideas tradicionales, ¿no? Entonces, cuando interpretamos la naturaleza, buscamos una lectura novedosa y no la mirada tradicional, por ejemplo. O hay algunas personas que tienen más proclividad por interpretar todo en sus detalles, prestar atención más al detalle que a la pintura general, a la constitución general de las cosas. Entonces, eso implica que cuando investiga la naturaleza le va a prestar más atención o a lo pequeño o a lo grande. Y esas son condiciones subjetivas, que a veces están marcadas por cómo hemos sido educados de forma personal. Otros ídolos que son muy importantes para Bacon, él los llama ídolos del foro, así como los de la caverna tienen que ver con, de nuevo, la imagen platónica, es decir, el lugar donde estuvimos encerrados durante un tiempo que nos condiciona en nuestra subjetividad y en los prejuicios específicos que podemos llegar a tener. Los ídolos del foro tienen que ver con el espacio público. El foro es la plaza, el lugar central de las ciudades de esa época en general, que eran grandes plazas donde, por ejemplo, se vendían cosas, donde estaba la iglesia, donde estaba cerca la universidad o el edificio municipal, supongamos, en los edificios del gobierno, del Poder Judicial, etcétera. Y lo que quiere rescatar él en este punto es que ese espacio público, esa esfera pública, es donde se produce la comunicación y el lenguaje. Y Bacon cree que en las palabras, en el uso de las palabras, muchas veces están los prejuicios que son más difíciles de combatir, porque él dice que las palabras tienen, es como si tuvieran vida propia, que cuando nosotros las usamos creemos que entendemos bien lo que significan, pero no las entendemos bien, o usamos palabras en distintos sentidos unos con otros,
entonces lo que se genera es una confusión de ideas. A veces hay palabras que designan cosas que no existen y las usamos como si realmente tuvieran un significado. O a veces usamos palabras que no están bien definidas. Eso genera prejuicios, nociones falsas y confusión a la hora del intercambio de las ideas, a la hora de la comunicación. Entonces, ese es otro tipo de ídolos que también los tenemos todos los seres humanos, pero bueno, dependerá de la comunidad o la sociedad a la que pertenezcamos, qué tipos de falsas palabras o palabras confusas y erróneas estamos usando. Él dice, por ejemplo, bueno, primer motor, que es una palabra heredada de la tradición aristotélica. ¿Qué significa eso? Para él no tiene significado. O la palabra húmedo, creo que era un ejemplo que da, tiene distintos significados y están poco claros. Entonces, cuando se usa para explicar una propiedad de los cuerpos, como no está bien definida la palabra, no genera conocimiento esa palabra de la naturaleza, sino que lo único que hace es cargarnos de prejuicios a la hora de, por ejemplo, interpretar las propiedades del agua. Si el agua es húmeda, bueno, ¿qué quiere decir que sea húmeda? Supongamos. O cuando queremos hacer una teoría astronómica, si usamos la palabra primer motor inmóvil, es una palabra de algo que verdaderamente no existe e interpretamos mal el sistema astronómico porque estamos utilizando un vocablo cuyo concepto no tiene un significado, no responde a algo de la realidad. Los últimos ídolos que Bacon presenta se llaman ídolos del teatro, y aquí se está refiriendo ahí sí a las falsas filosofías y sistemas de demostración, es decir, a todo lo que nosotros hemos aceptado por nuestra formación filosófica, y él piensa que muchas de esas filosofías contienen falsedades. Entonces, como si nosotros nos formamos en el aristotelismo escolástico y aceptamos todo lo que dice, cuando queremos interpretar el mundo y, por ejemplo, explicar que la Tierra cae porque la esencia de la Tierra está determinada por su causa formal y el lugar en el que debe estar es el centro de la Tierra, y etcétera, 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 todo eso va a hacernos interpretar falsamente el mundo. Hay muchas teorías filosóficas heredadas que contienen falsedades, y formas de demostración, a lo que se está refiriendo es a métodos de demostración empleados por las filosofías precedentes. Básicamente él está atacando a las formas silogísticas y deductivas, lo que él llamaba la dialéctica en uso. Dialéctica quería decir en esa época básicamente lógica en uso. Bueno, todo eso nos carga de prejuicios. Él usa la expresión teatro porque se refiere a las filosofías como fábulas, como ficciones que se representan en un teatro, ¿no? Y no como discursos verdaderos. Bien, entonces, habida cuenta de este panorama, él lo que piensa es muy interesante, que los seres humanos, para poder conocer, tenemos que hacernos cargo de que tenemos preconceptos y prejuicios, que muchos de esos son constitutivos de nuestra naturaleza humana, como los de la tribu, que todos los tenemos por igual, y que hay otros que dependen de nuestra subjetividad individual, de el lenguaje que usamos y de la sociedad a la que pertenecemos, que está constituida también por su lenguaje y que establece relaciones sociales a través de la comunicación, y también de lo que hemos estudiado. No tiene una mirada ingenua respecto de nuestra posibilidad de conocer. Cree que es imprescindible que seamos conscientes de que tenemos estos preconceptos. En su gran mayoría son de índole social, son construcciones colectivas, se dan por la interacción por los otros, por la cultura a la que pertenecemos, están condicionados históricamente, y la única manera de poder ponerlos a un costado, porque eliminarlos no los podemos eliminar nunca, es siendo consciente de ellos y practicando el verdadero método para llegar a la verdad. Bien,
En ese método un componente importante es la experiencia y el experimento. Acá vamos a ver una cita que no es muy clara, pero se puede explicar un poco. Cuando él justamente ha hecho un repaso de todos los impedimentos que tenemos para conocer y destaca que tenemos ídolos, que tenemos falsas filosofías que nos condicionan, falsos sistemas de demostración como la lógica heredada del estilo deductivo silogístico, él dice que lo que queda para utilizar, para conocer, es la experiencia, que si ocurre sin que la busquemos, si nos topamos con cosas sin buscarlas, conocemos algo del mundo externo por mero azar. Pero cuando la buscamos, cuando tenemos la finalidad de conocer, se llama experimento, ¿no? El experimento es una experiencia planificada y además es una experiencia que interviene, que modifica. Eso lo vimos en la clase sobre revolución científica. No es una contemplación pasiva, es una contemplación que decide contemplar la naturaleza y además que es consciente de que para conocerla es necesario modificarla para ver cómo es por dentro. Acá hay otra cita que describe mejor qué entiende él por experimento y dice: al igual que en la política, sucede que en el ingenio de cada uno y sus sentimientos y afectos secretos se perciben mejor cuando el sujeto se encuentra en un estado de perturbación. Los secretos de la naturaleza se revelan mejor mediante constricciones de las artes que cuando la naturaleza sigue su propio curso. Voy a leerlo mejor. Al igual que en la política, sucede que el ingenio de cada uno y sus sentimientos y afectos secretos se perciben mejor cuando el sujeto se encuentra en un estado de perturbación. Los secretos de la naturaleza se revelan mejor mediante constricciones de las artes que cuando la naturaleza sigue su propio curso. Aquí lo que nos está presentando Bacon es que si nosotros queremos conocer la naturaleza, tenemos que conocer sus secretos, lo que está oculto en ella. Acuérdense cuando nosotros decíamos que para Bacon los cuerpos son completamente materiales y están compuestos de partículas imperceptibles, y que de acuerdo a cómo esas partículas estén organizadas internamente y se muevan de acuerdo a leyes, serán las propiedades que tengan esos cuerpos. Las propiedades son perceptibles, muchas de ellas, es decir, que esté fría el agua es perceptible, pero yo no veo cómo están organizadas las partículas internas del agua. Ahora, ¿cómo puedo saber cómo se organizan las partículas internas del agua? ¿Cómo puedo conocer esos secretos de la naturaleza? Con mirarla a simple vista no me puedo enterar. Tengo que constreñirla, hacer experimentos sobre ella. Por ejemplo, usar microscopios para conocerla, para ver qué pasa por dentro en ese mundo invisible que solamente a través de ciertas ayudas como los instrumentos puedo ver. Esa es una manera de conocer sus secretos. También puedo ver cómo reacciona frente a ciertas modificaciones que yo le hago. Pero entonces ya no estoy contemplando a la naturaleza cómo funciona en su propio curso, en su curso ordinario. No estoy mirando al agua de un río a ver cómo fluye para conocerla. Lo que estoy haciendo es tomar el agua del río, ponerla en un recipiente y, por ejemplo, tomar una gota y mirarla con un microscopio. Ya no es el agua en su estado natural como ella se nos muestra espontáneamente. Ahí hay una intervención. Y él lo compara a este tipo de constricciones, de control sobre la naturaleza, de vejaciones, como él dice alguna vez, con lo que se hace cuando queremos conocer a una persona. La conocemos mejor cuando la sometemos a situaciones de perturbación, a situaciones límites. Hay algunos que dicen que acá Bacon está aludiendo indirectamente al estado de tortura, de presión sobre una persona
física muchas veces, ¿no? En el sentido literal de tortura, para sacarle información. Es un poco exagerado, pero es posible que algo de eso haya. Cuando lean el artículo este, que tienen de apoyo, que yo escribí en parte sobre las críticas que se han hecho, por ejemplo, desde el feminismo, se señalan este tipo de cosas, que Bacon habla de la naturaleza como un objeto al cual hay que reprimir, torturar, porque él usa la palabra vejación de la naturaleza para sacarle información, para obtener sus secretos, ¿no? Que es un mecanismo paralelo al de el tipo de procedimientos que se utilizaban, por ejemplo, en las cortes, en los procesos judiciales, para obtener información de un acusado. Y Bacon conocía eso. Por otro lado, hay que decir que el uso de la tortura era algo legal en ese momento para obtener confesiones, ¿no? Y bueno, es todo un capítulo para conversarlo, pero lo digo de manera, no porque crea que está bien, sino para entender también el contexto en el que se piensan estas cosas y Bacon hacía este tipo de asociaciones, ¿no? Pero algunos ven que hay una mirada de naturaleza feminizada a la cual hay que vejar, a la cual hay que violar para obtener lo que se quiere, la información en este caso que la naturaleza propone. Bueno, como yo les adelantaba, los experimentos se complementan con los instrumentos, pueden lograr mejor resultado cuando se les agrega el instrumento. Bacon todavía está escribiendo en una época en que la construcción de los instrumentos ópticos, que fueron de los más significativos en esta etapa de cambios de la revolución científica, todavía estaba comenzando a producirse, ¿no? Para esa época Galileo estaba construyendo telescopios muy potentes, con muy buenos cristales. Después está, de otro personaje que vamos a estudiar, que es Spinoza, en la segunda mitad del siglo XVII, o mediados del siglo XVII, que en una época de su vida se comienza a dedicar a construir lentes, muchos de ellos para usos científicos, y fue muy valorada su actividad. Así que él todavía no sabe de cuántos beneficios se iba a obtener, pero empieza a ver que es importante que se complemente con los instrumentos. ¿Y por qué dice eso? Porque el sentido, es decir, el sentido corporal, la vista, el tacto, el oído, etcétera, que puede ayudarnos a conocer la naturaleza externa, es en sí mismo débil y engañador. Así que no hay esa confianza ingenua y ciega en los sentidos para nada. Y él dice que los instrumentos sirven de mucho para amplificar los sentidos y agudizarlos. Entonces, yo puedo ver más, por ejemplo, si tengo un telescopio. Puedo ver mejor lo pequeño si tengo un microscopio, por ejemplo. Pero a esto él agrega: pero toda interpretación más acertada de la naturaleza se ejecuta por instancias y experimentos útiles y complementarios, pues el sentido solo juzga al experimento, pero el experimento juzga a la cosa misma. Entonces, lo importante es que haya mirada interna de los secretos de la naturaleza. Con los instrumentos solos no alcanza. El sentido tiene que prestarle atención a lo que nos enseñan los experimentos, ver lo que nos muestra el aparato que estamos usando, la reacción del agua cuando la mezclo con otro material, etc. Y el experimento es el que directamente se conecta con lo real. Este tipo de información experimental que se obtiene se debe organizar en lo que Bacon llamó historia natural y experimental, sobre la cual también estuvimos hablando en la clase anterior de la revolución científica. Para puntualizar mejor ahora de qué se trata la historia natural y experimental, lo primero es que, como yo ya lo señalé, no es una novedad radical la historia natural como práctica, es decir, viene de la antigüedad y en la etapa del Renacimiento estaba muy de moda
la escritura de historias. Por ejemplo, una que puede ser interesante para nosotros es la historia natural y moral de las Indias, que escribió un jesuita que se llamaba José de Acosta, que vino a expediciones a América y que, como muchos otros jesuitas, que se dedicaron muchos viajeros jesuitas a ese tipo de actividades, anotó las novedades, las cosas que encontró en este mundo que era nuevo para ellos, tanto de la naturaleza como de la cultura que encontró. Por eso es una historia natural y moral. Moral porque retrata costumbres, características de los pueblos, de las personas que encontraron en América, y natural porque habla de las especies, animales, vegetales, minerales, etc. Este tipo de literatura circuló muchísimo en el Renacimiento y muchos tenían un interés epistémico muy fuerte y también un interés comercial en las novedades que recogían las historias naturales, porque, bueno, si en América se encontraban, no sé, por ejemplo, el tabaco, que fue tan significativo para los ingleses, o el té cuando llegaban a China, eran productos que ellos utilizaron y comercializaron, le generaron ganancias, soluciones a problemas prácticos de la vida cotidiana, etcétera. Así que tenían ese interés comercial, económico, y a veces también había un interés epistémico, y después estaba todo eso que justamente señalaba Bacon al principio, que vimos en la clase anterior. Eso de, bueno, eran temas de conversación, las novedades, las cosas raras, como ahora en algunos diarios todavía hay esas secciones que hablan de las curiosidades, ¿no? De cosas raras que se ven y se destacan en el mundo. No sé, la mujer que cumplió 135 años y se casó al cumplir 132, no sé, ese tipo de cosas, rarezas, curiosidades, pero que no tienen un sentido de conocimiento científico. Entonces, ese tipo de usos de la historia natural eran comunes en la etapa renacentista, muy fomentados por la llegada de los europeos al continente americano. Bacon piensa que todo ese bagaje de información debía hacerse y producirse con una finalidad bien específica, y por lo tanto que los preceptos, las normativas para hacer una historia natural con fines científicos debían que estar bien establecidos y seguidos con mucho criterio, con mucha seriedad. Entonces, ¿cuál debe ser la finalidad de la historia natural y experimental? Porque es una historia que tiene como fuente fundamental de información los experimentos. La finalidad tiene que ser generar el conocimiento, tiene que tener un fin epistémico, o, como Bacon decía, tiene que servir de base a la filosofía natural o ciencia. Es la fundamento o base necesaria para que se puedan hacer generalizaciones inductivas. Si la inducción parte de lo particular, de instancias particulares, no tiene que juntar o basarse, mejor dicho, en instancias particulares que se conocen azarosamente, porque se dice alguna cosa, porque en algún libro está escrito algo así, entonces, bueno, generalizamos improvisadamente a partir de 2 o 3 cositas que sabemos. No, tiene que ser una recolección y clasificación ordenada y sistemática de las instancias particulares observadas en la experimentación, y también observadas en la experiencia cotidiana, y también observadas en artificios, en máquinas hechos por otros, etc., ¿no? Entonces, tiene que estar organizada esa información, con tópicos de investigación, clasificados, bien registrados. Entonces, tiene que haber una descripción precisa de cuáles fueron las condiciones experimentales en las que se obtuvo esa instancia. Por ejemplo, si para conocer ciertas propiedades del agua, yo al agua la sometí a cierta temperatura, bueno, ¿qué temperatura? ¿Durante cuánto tiempo? ¿En qué medio ambiente? ¿Con qué instrumentos, por ejemplo, se la calentó? ¿Qué se observó? Y estas variables también para Bacon tenían que estar cuantificadas.
Ahí es en el lugar donde él le da cierto espacio a la matemática, muy básico, ¿no? Simplemente como una ciencia que mide, que cuantifica tiempo, eh, digamos, tamaño, ese tipo de variables, eh, ese tipo de dimensiones son las que él cree que deben ser tomadas muy en cuenta. ¿En qué circunstancias, como dijimos, ¿no? ¿Qué instrumentos utilizados, etcétera? Y otra cosa importante es que todo lo que ingresa y se registra en una historia natural, ¿no? ¿Qué características tiene el agua? Por ejemplo, si la persona que está haciendo el registro no hizo el experimento personalmente y le llega esa información por una fuente intermediaria, sea por un libro que leyó, o sea por alguien que se lo relató, o lo leyó en una carta, donde alguien se lo cuenta, bueno, tiene que verificar la veracidad de esas fuentes, como lo que hace un historiador de la historia económica, supongamos, o de historia social, o como lo que debería o hace un periodista cuando le llega una información, tiene que chequear la fuente, si es una fuente confiable. Y si no es confiable, y sin embargo lo registra, tiene que dar cuenta de que o hay cierta probabilidad de que sea verdadera, o incluso si lo regisra y es falso, tiene que decir que es falso, justamente porque Bacon pensaba que también podía ser útil hacer un catálogo tanto de las cosas que son dudosas como de las cosas que son falsas, de las narrativas falsas, porque así también sirve para que nadie lo tome por verdadero, ¿eh? Un catálogo de los errores, y eso también algunos de sus seguidores lo hicieron, ¿no? Entonces puede haber una historia que solamente cuente las cosas ciertas, las instancias particulares de la naturaleza que se sabe que son ciertas, y aparte se puede hacer un catálogo de las cosas probables respecto al mismo tema y también de las cosas falsas, para que a la hora de sacar una generalización, una conclusión teórica general, se tenga mucho más precisado el ámbito de lo real. Bueno, ¿qué es lo verdadero de todo esto que se dice? ¿Qué es lo falso absolutamente? ¿Y qué es aquello que puede ser verdad, pero que tenemos ciertas dudas? Y entonces lo podemos llamar probable. Esta propuesta metodológica para construcción de historias naturales de Bacon es muy novedosa. Entonces es uno de los grandes aportes que hace Bacon a esto que en la clase de la Revolución Científica yo denominaba historia natural experimental. Y es algo en lo cual, en lo inmediato, Bacon tuvo muchísima influencia. Fue seguido por muchos de los autores científicos que estaban en la Royal Society, que bueno, eran todos varones. Solamente una vez fue una mujer en el siglo XVII, que fue Margaret Cavendish, y como decía en otra clase, muchísimos años después, recién en la década de 1940, se admitió a una mujer a esa sociedad, que fue Marie Curie, nada menos. Bueno, ¿en qué consiste la inducción, también llamada por Bacon interpretación de la naturaleza? Es el nombre que ha recibido el método que Bacon eligió para esta restauración de las ciencias. Con ese método se puede conocer las formas o leyes de las propiedades simples de los cuerpos. Así podemos descubrir qué es lo que pasa en un cuerpo cuando el cuerpo está caliente, cuál es la ley del calor y cómo es la configuración material interna microscópica de los cuerpos cuando están calientes. El método de conocimiento de la inducción parte de casos particulares, de observaciones experimentales de cuerpos que tienen ciertas propiedades. Por ejemplo, el ejemplo que da Bacon es cómo llegamos a conocer la ley o forma del calor. Y entonces, en el Novum Organum, en la segunda parte, hace un ensayo, digamos, o una muestra provisoria de cuáles son, de cómo se haría una historia natural del calor y cómo se inferiría, se generalizaría la ley del calor. Entonces, hace una historia natural donde cuenta, bueno, los cuerpos cuando son expuestos al fuego se calientan,
los cuerpos que son luminosos y brillosos tienen calor, pero también se observa, por ejemplo, la luna, que es un cuerpo que es luminoso, pero que es frío, comparado con el Sol es un contraejemplo. Entonces ahí ya en la historia natural puedo ver que no siempre la luz y el calor son concomitantes, que hay cosas que pueden ser luminosas pero no necesariamente calientes. Y así hace una serie de observaciones de cuerpos que tienen la propiedad del calor, porque observando muchos cuerpos muy diversos que tienen calor como propiedad, yo puedo generalizar para ver qué es aquello que tienen en común todos esos cuerpos, tales que, como lo tienen todos, entonces están calientes. Y eso sería la ley del calor, la ley que rige el movimiento de los cuerpos para que tengan calor y establezca de qué manera se tienen que organizar sus partículas internas. Todo eso implica un proceso muy extenso. Bacon, de hecho, a pesar de que da este ejemplo en el Novum Organum y da otro ejemplo que es una investigación de la forma del color, digamos, del color negro, del color blanco, lo llamaba así, ¿no? Negro, blanco y los colores intermedios, por decirlo así, que no son ni negro ni blanco. Siempre que presentó esos ejemplos, estos únicos 2 ejemplos, los presenta como provisorios. Nunca presenta el resultado de una inducción que considere que ya puede ser concluida, digamos, que ha llegado al resultado final de una ley del calor o del color. Y esto tiene que ver con el hecho de que él creía que para llegar a resultados verdaderamente ciertos se necesitaba mucho trabajo. Él decía que se iba a ir ascendiendo paulatinamente a generalizaciones cada vez más ciertas, cada vez más seguras y cada vez más representativas de la verdadera naturaleza que se está investigando. Él por eso hablaba de una escalera de axiomas. A las generalizaciones a las que él llegaba las llamaba axiomas. No quiere decir, no usa esta palabra en el sentido de proposición autoevidente, que es el sentido que es más habitual en otras tradiciones, sino que axioma quiere decir generalización inductiva. Para simplificarlo, los vamos a presentar así. Y pensaba que una vez que teníamos que se haya juntado en la historia natural una cantidad de casos suficientes, se puede hacer una primera generalización teórica que va de las observaciones experimentales a una primera generalización. Pero esa generalización, que él la llamaba primera vendimia, como la primera cosecha de todos esos frutos, debía después volver a bajar, por decir así, a la experiencia, recoger más hechos experimentales para o bien corregir la primera generalización o bien ampliar su base empírica. Entonces por eso había una escala, un ejercicio de subir un escalón y después bajar para recoger más experiencias, y después subir 2 escalones y después volver a bajar para recoger más experiencias y así cada vez más tener más base empírica para que la generalización sea lo más cercana, mejor dicho, posible a la realidad. Ese proceso podría ser infinito y esa es una de las críticas que se le ha hecho a la inducción baconiana. Y también esa es una de las razones por las cuales muchos críticos, con mucha razón, han dicho que en rigor ese método que Bacon propuso nunca se puso verdaderamente en práctica por parte de ningún científico o científica, sino que es un planteo metodológico teórico que no es muy útil ni muy practicable. Uno de los críticos más famosos contemporáneos, aunque ya lo hizo hace un montón de años, es Karl Popper. Si lo cursaron y si vieron posiblemente en filosofía de la ciencia la crítica popperiana a la inducción, van a ver que hay algunos elementos que son razonables, aunque se equivoca cuando dice que no había una preocupación por las instancias negativas,
porque de hecho Bacon sí trataba de buscar instancias afirmativas donde está presente la propiedad investigada y paralelamente instancias donde muy similares, donde hay cosas muy parecidas, como por ejemplo la luna y el sol son muy parecidos en muchos aspectos, pero uno es afirmativo de la propiedad calor y el otro es negativo. Entonces eso nos permite inferir que la luz y el calor no son concomitantes, por ejemplo. Bien, cuando Bacon desarrolla este sistema, esta propuesta metodológica, tiene como objetivo también contraponerla a otro procedimiento que él aquí lo llama anticipaciones de la naturaleza y que dice que es esa práctica metodológica que partiendo de unos pocos ejemplos de instancias particulares rápidamente concluye en generalizaciones o en estos axiomas, ¿no? Y eso no sirve porque él cree que la verdadera inducción lleva mucho tiempo, lleva mucha base empírica y esas anticipaciones quiere decir que justamente se trata de hacer antes lo que debería hacerse mucho después, ¿no? Se apresuran a sacar conclusiones los que practican esa forma de metodología. Y por eso, como dice finalmente en la última parte del cuadro, la diferencia entre la anticipación y la interpretación es que a través de una correcta inducción, la interpretación de la naturaleza toca ordenadamente los casos particulares y solo después de habitar en ellos, como dice Bacon, de conocerlos, de estudiarlos pacientemente, construye axiomas intermedios, que son las generalizaciones intermedias, y se eleva gradualmente a los principios verdaderos, hasta finalmente, en algún futuro, llegar a la generalización última que daría por resultado la ley del calor o de la investigación que se trate, ¿no? Acá hay un punto también interesante, que como una de las observaciones o críticas que se han hecho, y es que Bacon no solamente escribió estos textos que son programáticos en el sentido de que son textos metodológicos, normativos, de cómo se debe hacer la ciencia, ¿no? En este sentido respecto de lo metodológico. Pero por otro lado, él practicó la ciencia en los últimos años de su vida con bastante dedicación. Eso se ve particularmente volcado en las historias naturales que nombramos en la clase anterior, que él escribió, como la historia de lo denso y de lo raro, de los vientos, de la vida y de la muerte, de lo grave y de lo leve, ¿no? Que sería más o menos lo pesado y lo liviano. Entonces, en muchos casos él se preocupó a veces por hacer algunos experimentos, por ejemplo, por tratar de determinar los pesos específicos de los cuerpos, experimentos vinculados con plantas, parece que los hizo realmente él, o incluso de usos de medicinas, que hacía autoexperimentación. Y es interesante porque de algún modo lo que ahí vemos es cómo Bacon es un practicante de la ciencia, y yo creo, mi interpretación es esta, que se dé como una especie de tensión entre el Bacon que practica la ciencia y el Bacon que propone una teoría metodológica, ¿no? Entre la teoría y la práctica, por decirlo así. Porque cuando Bacon propone la teoría metodológica y el proyecto general de la reforma del saber, él aspira a que lleguemos a un conocimiento cierto y último de la naturaleza. Y en ese caso él dice que no es escéptico, y que si bien entiende las dudas que propusieron los escépticos respecto de que podamos conocer lo real, él comparte esa parte destructiva, las razones para dudar, pero cree que no hay que caer en la desesperación de los escépticos, porque si se usa un método adecuado se puede llegar a la certeza. Y el método adecuado es el que tratamos de presentar de esta manera rápida, ¿no?
que va por grados de ascenso, él dice grados de certeza hasta llegar a la certeza final más alta e incuestionable que no da lugar a ninguna duda. Ahora, eso parece como un desideratum, ¿no? Como un deseo, como un ideal, que nunca se concreta. Y cuando Bacon se pone a practicar, cuando Bacon hace ciencia, aunque sea no fuera su actividad fundamental en la vida, digamos, aparece como la toma de conciencia, creo yo, de que en rigor ese ideal es un ideal que queda como inalcanzable. Es decir, yo creo que hay una tensión entre la ciencia ideal y la ciencia real, y que en rigor, cuando Bacon escribe las historias naturales, lo que prevalece constantemente es más una apuesta a que la ciencia que se puede lograr solo va a llegar a probabilidades que pueden avanzar, crecer, digamos, podemos conocer cada vez más y tener un conocimiento que cada vez se acerca más a la verdad, pero nunca a la verdad última e indudable. Así que yo veo esas dos versiones de Bacon. Esta observación también la hago porque en la línea filosófica sobre la cual Bacon tuvo bastante influencia en su propio medio, en el medio inglés, por ejemplo, y también en ciertas vertientes de la filosofía francesa del siglo XVIII, hay también bastante inclinación, sobre todo en algunos ingleses, supongamos en Robert Boyle o Pierre Gassendi, que toman posición por una especie de probabilismo. Algunos podrían llamarlo también escepticismo moderado, hay algunos matices que pueden diferenciar una posición a otra, pero todos tienen cierta cautela y prudencia en el sentido de que por la vía de la observación de la naturaleza, aun cuando sea metódica, experimental, y aun cuando se vaya gradualmente ascendiendo, a lo que se puede llegar a un ascenso hacia la verdad, pero nunca a una verdad última, donde no haya duda alguna acerca de la verdad de las generalizaciones a las que se llegó. Esto, como vamos a ver en la próxima clase, contrasta en buena medida con el otro camino que fue seguido por muchos, incluso dentro de la revolución científica, que es lo que yo he llamado la vía matemática, porque en autores como Descartes y en muchos que lo siguen, hay una confianza muchísimo mayor en que el ser humano es capaz de conocer con certeza, si no toda la realidad, muchos aspectos de la realidad y muchas cuestiones de la naturaleza. Así que ese contraste lo vamos a ver. El último punto, que no lo dije y lo quiero agregar ahora, es que cuando Bacon dice que nosotros somos ministros e intérpretes de la naturaleza, detrás de todo eso siempre tiene el proyecto de la ciencia como una concreción del poder. Y por eso yo en algunos lugares digo que el ser humano actúa como una especie de demiurgo, para retomar la figura del Timeo de Platón. Es decir, un dios de segunda línea, por decir así, porque no es un dios que crea el mundo de la nada. El dios que creó el mundo de la nada es el de la tradición judeocristiana, en la que Bacon pertenece, no Platón, ¿no? Por supuesto, pero Bacon sí. Pero una vez que ese mundo ha sido creado y el hombre fue puesto en el paraíso como rey de la creación, los atributos que Bacon cree que tiene el ser humano son enormes, y son tales que si recupera sus capacidades y se da cuenta de cuál es el camino correcto, que es este método de interpretación, puede transformar la naturaleza y hacerla de nuevo. Por eso yo estoy hablando, hacerla de nuevo en el sentido de recrearla, hacer cosas nuevas, ¿no? Cuando Bacon describe la sociedad ideal en su obra New Atlantis, Nueva Atlántida, él cuenta las grandes maravillas, las grandes obras que pueden hacer los seres humanos, y se imagina, por ejemplo, la construcción de algo parecido a lo que hoy nosotros conocemos como submarino, ¿no? Es decir, cosas que son maravillosas, que
parecen imposibles, pero que el conocimiento humano organizado en forma colectiva, con el método adecuado y con apoyo político puede lograr. Y entonces todas esas cosas nuevas son obras de un ser humano que tiene mucho poder, y es como si fuera un dios pero en la tierra. Por eso yo lo llamo el demiurgo, el que con algo que ya tiene de antemano preexistente, que fue creado por el dios más alto, más poderoso, el humano puede hacer mucho, puede transformar mucho, y a veces algunos intérpretes creen que esa idea baconiana derivó en el mal uso, en el abuso de ese poder que el humano tiene sobre la naturaleza, sobre el medio ambiente, etc. Bacon en algunos lugares de su obra tiene en cuenta esa capacidad nociva que puede tener el poder humano, así que sobre la naturaleza. Así que tal vez es un poco injusto acusarlo de ser uno de los profetas de la destrucción del medio ambiente, pero sin duda ese concepto de ciencia que él propuso, de dominio, de poder, de explotación de la naturaleza, podía ser interpretado de esa manera, como el uso y abuso de las capacidades humanas sobre la naturaleza, que, bueno, evidentemente fue uno de los resultados de su propuesta, aunque no fuera necesariamente la finalidad que el propio autor tuvo. Bueno, con esto terminamos la segunda clase sobre Bacon.